El acoso escolar ya no es lo que era. Antes se quedaba más o menos en el patio del colegio, pero ahora vive en el móvil. Está en casa 24 horas al día. Hoy vamos a analizar a fondo un estudio que nos enseña la verdadera escala de esta epidemia, que está mucho más oculta de lo que parece. Y vamos a ver por qué la gran mayoría de los casos nunca llegan a saberse. Vamos a empezar con una cifra que, la verdad, lo pone todo en perspectiva. Un 5%. Este es el porcentaje estimado de casos de ciberacoso que llegan a denunciarse de forma oficial. O sea, solo 5 de cada 100. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. Si las cifras que conocemos son solo la punta del iceberg, ¿qué pasa con el otro 95%? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo ese silencio? Bien, para entender ese 95%, primero tenemos que comprender por qué el acoso en la era digital es en realidad una bestia completamente diferente. No es que sea una herramienta nueva y ya está, no, es que las reglas del juego han cambiado por completo. A ver, desde un punto de vista técnico, para que algo sea ciberacoso se tienen que dar 3 ingredientes clave. Primero, la intención de hacer daño. Segundo, la repetición, o sea, que no es un mal día o un comentario aislado. Y tercero, y esto es fundamental, un desequilibrio de poder, donde la víctima siente que no puede defenderse. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en esta comparación. El acoso de toda la vida, bueno, pues se acababa cuando sonaba el timbre. El ciberacoso, en cambio, persigue a la víctima hasta su casa, se mete en su habitación a través del móvil. El poder ya no es la fuerza física, sino saber más de tecnología o simplemente esconderse en el anonimato. Y lo peor, mientras una pelea en el patio la veían unos pocos, un post humillante puede verlo, literalmente, todo el mundo. Y para siempre. Es que el daño se multiplica por estos 3 factores. Es como una fórmula tóxica, ¿no? El anonimato da una falsa sensación de valentía al agresor. El alcance masivo hace que la humillación se vuelva viral en segundos y la permanencia de esa huella digital pues hace que la herida nunca termine de cicatrizar. Esta cita del estudio, la verdad es que da en el clavo. Hemos creado una especie de patio de recreo virtual que es infinito, pero lo hemos hecho sin la supervisión que sí existe en el mundo físico. Es el entorno perfecto para que estas conductas crezcan lejos de la mirada de los adultos. Venga, vamos a pasar a los datos duros, a ver cómo se traduce todo esto en cifras reales. El estudio se centra en datos de Perú, que nos dan una radiografía muy clara de la escala de este problema. Ojo a este gráfico, compara los casos denunciados justo antes y después de la pandemia. El salto es tremendo. De 456 casos a 982. Eso es un aumento, nada menos, que del 115%. La digitalización forzosa que vivimos todos durante el confinamiento sencillamente hizo que el problema estallara. ¿Y de qué tipo de ataques estamos hablando exactamente? Pues como se ve aquí, casi la mitad son los insultos y las burlas de siempre, pero en digital. Ahora, fijaos en el segundo trozo más grande. Un 25%, que es muchísimo, implica difundir imágenes sin permiso. Una de las formas más dañinas que existen. Y luego les siguen la exclusión social y el robo de identidad. ¿Y dónde pasa todo esto? Pues las redes sociales, como TikTok o Instagram, son el principal campo de batalla. De lejos. Ahí ocurre el 65% de los casos. Pero ojo, porque la mensajería privada, tipo WhatsApp, es clave para excluir a gente y para que las cosas se hagan virales. Y no nos olvidemos de los videojuegos online, un espacio donde el acoso muchas veces se normaliza como si fuera parte de la cultura gamer. Además, los datos revelan algo muy claro. Hay una dimensión de género. Más de 6 de cada 10 víctimas que se atreven a denunciar son chicas. Y los ataques que reciben suelen ir a lo mismo, a su aspecto físico y a destrozar su reputación social y sexual. Con estas cifras sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Pero no hay leyes que protejan a las víctimas? Y la respuesta es que sí, claro que las hay. Pero aquí es donde volvemos al problema del 95%. Hay un abismo enorme entre lo que dice la ley y lo que pasa en la vida real. Uno podría pensar que es que faltan leyes, pero la verdad es que el marco legal, tanto en Perú como en muchos otros sitios, es bastante completo. Existen leyes específicas contra el acoso escolar, contra el acoso digital e incluso leyes de delitos informáticos. Así que el problema claramente no está en el papel. La barrera, de verdad, la más grande, es emocional. Las víctimas no denuncian sobre todo por miedo. Miedo a que el agresor tome represalias, por supuesto, pero también, y esto es una paradoja tremenda, miedo a cómo van a reaccionar los adultos. Y este concepto es importantísimo, el miedo a la desconexión. Para un adolescente, su vida social es su vida digital. Denunciar un problema a sus padres o a un profesor puede llevar a la peor reacción posible para ellos, pues te quito el móvil. Y eso, para ellos, es como cortarles del mundo, aislarlos todavía más, así que prefieren sufrir en silencio antes que arriesgarse a ser víctimas por partida doble.
Entonces, si prohibir y castigar no funciona, ¿qué hacemos? Pues el estudio propone un cambio de mentalidad total. Tenemos que dejar de intentar protegerlos del mundo digital y empezar a prepararlos para el mundo digital. Para los colegios, la estrategia se basa en 4 pilares. Lo primero, crear canales para denunciar que sean anónimos y seguros. Lo segundo, formar a los profesores para que sepan qué hacer. Tercero, actualizar las normas del centro para que el acoso online tenga consecuencias claras. Y por último, y muy importante, centrarse en reparar el daño, no solo en castigar al culpable. Y para las familias, creo que esta tabla lo explica a la perfección. Hay que pasar del típico control parental, que se basa en prohibir y espiar, a lo que se llama acompañamiento digital. No se trata de poner filtros, se trata de sentarse con ellos, de entender sus mundos, de hablar de los riesgos y sobre todo de construir la confianza para que si algo va mal acudan a nosotros en lugar de esconderlo. Y cerramos con esta pregunta que es la que lo resume todo. Proteger es una reacción y como hemos visto a menudo no funciona. Preparar es ser proactivo. Se trata de darles las herramientas para que naveguen por un mundo que, nos guste o no, ya es el suyo. Porque la verdadera seguridad no está en levantar muros más altos, sino en enseñarles a ser buenos navegantes.